Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes Cintia y Sofía, que vi que andaba por ahí. Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va, Patricia? Hola, buenas tardes para todos. Bueno, vamos hoy a ver lo que nos queda, ¿sí?, del registro de la propiedad sección mobiliaria, que habíamos dicho que estaba integrado por 3 registros, ¿sí? El Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento, que ya lo vimos, el Registro Nacional de Vehículos, que también ya lo vimos, y nos faltaría, que vamos a ver hoy, ¿sí?, el Registro Nacional de Aeronaves. Que cuando vimos el artículo 6, también habíamos mencionado que la ley 16.871 establecía que el registro de la propiedad sección mobiliaria estaba integrado por el Registro Nacional de Vehículos Automotores y el Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento, y una ley posterior a la 16.871, que es la ley 17.292 del año 2001, pasa todo lo atinente a la propiedad de las aeronaves al registro, sí, de la propiedad sección mobiliaria. En cuanto a la normativa aplicable al registro de aeronaves, se rige por la ley 16.871 y su decreto reglamentario 99/98, y el Código Aeronáutico, que es la ley 14.305 de 11 de noviembre del 74, que fue reglamentado por el decreto 647/79, se mantiene vigente en todo lo que no se oponga, ¿sí?, a la ley 16.871. Después ustedes también tienen en la diapositiva la ley 16.072, ¿sí?, leyes posteriores que ordenan la creación, que ordenan, ¿sí?, la inscripción de actos en el registro, la ley de leasing que vimos, la ley 387, la ley de concurso, la ley 17.703 de fideicomiso, que también ordenan, sí, la inscripción de actos en este registro. El registro de aeronaves, nosotros vamos a ver si los actos inscribibles del registro que está en la órbita de la DGR. Pero es llevado, ¿sí?, todo lo atinente a las aeronaves por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que depende del Ministerio de Defensa Nacional, ¿sí?, que era ahí donde antes se regulaba todo lo atinente a las aeronaves. Ahora, lo relativo a la propiedad pasa a este registro de aeronaves que está, ¿sí?, en la sección mobiliaria del registro de la propiedad, pero la Dirección Nacional de Aviación Civil regula también a la aeronave, podríamos decir, en la parte administrativa, ¿sí? La parte jurídica de lo que es la aeronave pasa a la sección mobiliaria. Es como cuando vimos automotor, que dijimos que, bueno, que lo regulaban, ¿sí?, diferentes sistemas. A la aeronave pasa lo mismo, ¿sí? Algunos aspectos de la aeronave siguen en la Dirección Nacional de Aviación Civil, y toda la parte jurídica de las aeronaves pasa
a la órbita de la DGR. ¿Qué características tiene el registro llevado por la Dirección Nacional de Aviación Civil, que yo les decía que ahora actualmente tiene funciones administrativas sobre la aeronave? Bueno, es un registro único, centralizado y público. Al igual que ahora pues vamos a ver el que está, ¿sí?, en la órbita de la DGR. Es un único registro que está centralizado en Montevideo, ¿sí?, con competencia en todo el territorio, y es público porque cualquier persona, ¿sí?, puede solicitar información y depende, ¿sí?, de un órgano del Estado. Como ya les había dicho, sí, depende del Ministerio de Defensa Nacional. Ustedes van a ver que a veces se lo denomina así, DINASIA, Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Estaba dividido, sí, cuando el registro estaba en la Dirección Nacional de Aviación Civil, se dividía en secciones porque así lo establecía el Código Aeronáutico. Entonces, se establecía, sí, que había una sección que era propiedad, todo lo relativo a la propiedad de las aeronaves, una sección que era hipoteca, otra contar datos de utilización, medidas cautelares, créditos privilegiados, seguros y aeroclubes. Y tenía así como cometido todos los actos referentes a la situación jurídica de las aeronaves. Ahora tiene la parte administrativa, no la jurídica, ¿sí?, de las aeronaves, de los propietarios y explotadores. Eso sigue en la órbita de la Dirección Nacional de Aviación Civil, así como lo relativo a la matriculación de las aeronaves. Y a partir, ¿sí?, del año 2001, sí, se realiza esa transferencia relativa a la propiedad de las aeronaves al registro, sí, de la propiedad de cesión mobiliaria. Es un registro que lo dice el artículo 6 de la ley 16871, que es único, centralizado y es un registro nacional. Y de los dos registros que vimos anteriores, el de prendas sin desplazamiento y el de vehículos automotores, este es el único que funciona realmente como establece la ley, ¿sí? Es un registro único, centralizado en Montevideo, con competencia nacional. Como todos los registros que están en la órbita de la DGR, es también un registro público, ¿sí? Cualquier persona puede solicitar información sin tener que justificar ningún interés. Está a cargo del Estado. Sus funcionarios revisten la calidad de funcionarios públicos. Se le aplica la ley 16871, el decreto 99/98, como les dije, y el Código Aeronáutico en todo lo que no se oponga a la 16871. No se divide en secciones como sí establecía el Código Aeronáutico. Y es un registro en el cual no se puede solicitar reserva de prioridad, ¿sí? Vamos al 55 de la ley 16871 y vamos a ver que no está previsto que se pueda solicitar una reserva de prioridad para una aeronave. Eso, sí, importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el concepto, sí, de la aeronave? Yo acá les puse dos conceptos. Un concepto, el Código Aeronáutico, sí, no define lo que es una aeronave, pero el código anterior sí lo definía. Y dice que es un aparato destinado al transporte aéreo de personas o cosas. Y la Convención de Chicago, que es del año 44, que Uruguay la ratificó, dice que es una máquina que puede sustentarse
en la atmósfera por reacciones del aire. Y en el registro, sí, se va a abrir matrícula por la aeronave. Se va a abrir esa ficha especial por la aeronave. En esa ficha especial va a estar, ¿sí?, la matrícula de la aeronave, los datos individualizantes, identificatorios de las aeronaves, ¿sí?, la marca, el modelo, el número de serie, la identificación de las partes, como ustedes vieron, ¿sí?, con todos los datos individualizantes. También se va a establecer en esa ficha la naturaleza y extensión, ¿sí?, de los derechos que se transmiten o constituyen. Y es, sí, la aeronave es de naturaleza mueble. No lo define tampoco el código aeronáutico, pero sí el código anterior la define como, ¿sí?, de naturaleza mueble, pero tiene la particularidad de que, a pesar de ser un bien de naturaleza mueble, se hipoteca, ¿sí? Se puede hipotecar una aeronave, porque así lo establece el código aeronáutico, ¿sí? Se clasifican las aeronaves en públicas y privadas. Las públicas son las de policía, militares, aduaneras, sanitarias, y las privadas son todas las restantes, ¿sí?, las que no son de policía, militar, aduanera o sanitaria. Después, también, dentro de esos elementos identificatorios de la aeronave que van a quedar en la ficha especial, estaba la matrícula, ¿sí? La aeronave va a tener una nacionalidad del país donde se matricula, y la matriculación se le va a conferir cuando se proceda a la inscripción de, ¿sí?, del título en el registro de aeronaves. Podemos tener matrícula reservada, ¿sí?, que ustedes no la tienen ahí, pero para la inscripción de la matrícula, la Dirección Nacional de Aviación Civil otorga una matrícula reservada a la aeronave. Después podemos tener, ¿sí?, esa aeronave puede tener una matrícula provisoria, y es cuando se adquiere en el exterior con saldo de precio, se le adjudica una matrícula provisoria. O puede tener una matrícula especial, que también es cuando se adquiere esa aeronave, ¿sí?, en el exterior, y para traerla se necesita una matrícula. Entonces ahí la Dirección Nacional de Aviación Civil le otorga una matrícula especial que le va a servir a la aeronave, ¿sí?, para llegar de donde está hasta el país. Cuando llega al país, ¿sí?, esa matrícula especial es cancelada, porque se le otorga a los solos efectos, ¿sí?, de poder ser trasladada hasta Uruguay. Profe, ¿puede repetir qué era la matrícula provisoria? La matrícula provisoria se le otorga a las aeronaves, ¿sí?, que se adquieren en el exterior con saldo de precio. Ahí la Dirección Nacional de Aviación Civil le adjudica una matrícula provisoria. Y ahora sí, vamos a ver. La especial no se adquiere con saldo de precio, es No, simplemente porque es solo para llegar, para poder llegar al país, ¿sí? Del lugar donde está, para que pueda llegar. Cuando llega, ya esa matrícula especial deja de producir efectos, ¿sí?
Después los actos inscribibles. En este registro se inscriben solo los actos referentes a la propiedad, se transfieren, ¿sí? Todos los actos relativos a la propiedad de las aeronaves son todos los que están establecidos, todos no, ¿sí? Los que se refieren a la propiedad y están establecidos en el artículo 38 del Código Aeronáutico. Se van a inscribir, ¿sí?, los títulos hábiles para constituir, transmitir y extinguir el dominio y demás derechos reales de goce y garantía. Testimonios de sentencias de prescripción adquisitiva de aeronaves, certificados de resultancias de auto, si el causante, si al fallecer era propietario de una aeronave, se va a incluir en la relación de bienes, ¿sí? Y se tiene que inscribir el certificado de resultancias de auto en el Registro Nacional de Aeronaves. Después, también créditos privilegiados, embargos, interdicciones y medidas cautelares pasan a inscribirse, sí, en el registro de la propiedad, sección mobiliaria, Registro Nacional de Aeronaves. Los demás que menciona el artículo 38, sí, como la matrícula de las aeronaves, los contratos de utilización de las aeronaves, las actas y declaraciones constitutivas que ante la autoridad aeronáutica formulen los propietarios, agentes, comandantes, tripulantes de las aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentran en la República. Esas funciones siguen a cargo de la Dirección Nacional de Aviación Civil. Y después tenemos, como decíamos, bueno, actos inscribibles que son posteriores al Código Aeronáutico y que están establecidos en otras leyes, ¿sí? Y algunos también, sí, son posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 16871. Entre ellos tenemos la Ley 16.072, que es la ley del crédito de uso o leasing, que también acá en la parte de aeronaves, ¿sí?, es un contrato que se usa con frecuencia. Después la ley 17.703, que es la ley de fideicomiso, y para que el fideicomiso sea un acto inscribible en el Registro Nacional de Aeronaves, al patrimonio fiduciario se tiene que transmitir, ¿sí?, una aeronave. Y después, los mismos artículos que vimos de la ley de concurso, de la ley 18.387, en automotores, en inmuebles, en prendas en desplazamiento, también, ¿sí?, cuando se cancelen las garantías en el 113 de los acreedores que estaban especialmente relacionados con el deudor que no hubieran recurrido a la resolución, esa cancelación de garantías, sí, recaía, por ejemplo, sobre una hipoteca de una aeronave, bueno, se va a inscribir en este registro. El 80 de la revocación de los actos del deudor anteriores a la declaración judicial de concurso. Y el 173 era la venta en bloque de la empresa, ¿sí? Cuando se vendía en bloque la empresa, si dentro del patrimonio de la empresa hay una aeronave, esa venta se va a inscribir en el Registro Nacional de Aeronaves. Y estos serían los actos inscribibles en este registro de aeronaves. Plazo para la inscripción. Nosotros encontramos, sí, que el Código Aeronáutico y el decreto reglamentario del mismo establecían un plazo de 30 días para la inscripción de los actos en el registro. Les daba ese plazo de 30 días porque, sí,
para inscribir los actos en el registro, había que pagar derechos de transferencias, y en caso de que no se hicieran, ¿sí? no se hiciera el pago de esos derechos en los 30 días, se ponían multas, no sé si se ponían realmente multas o se duplicaban, ¿sí? esos derechos de transferencias que había que pagar, que se calculaban en base al valor de la aeronave. Al entrar en vigencia la ley 16.871, este plazo de 30 días, ¿sí? No se aplica, ¿sí? Porque cuando ingresa la aeronave al registro, ya no se pagan más esos derechos de transferencia, sino que paga, como cualquier acto que ingresa al registro, la tasa registral correspondiente a la inscripción de ese acto. Entonces podemos decir que, ¿sí? este plazo de 30 días no tiene relevancia, ¿sí? Como lo que vieron del artículo 33 de la ley, para inmueble y para automotor. Después, en cuanto a los requisitos, ¿sí? formales, instrumentales y registrales para la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves, van a ingresar documentos públicos y documentos privados, ¿sí? Porque en este registro la protocolización no es preceptiva. Pueden ingresar primeras o ulteriores copias de escrituras públicas. Yo ahí les puse, sí, acompañadas de un testimonio por exhibición, porque a pesar de que ustedes tienen minutas, ¿sí? que sería lo que la diapositiva, lo que tiene que acompañar al documento, van a ver que no hay una minuta para aeronave. Entonces, ingresa la primera copia, por ejemplo, ¿sí? de la escritura pública, acompañada de un testimonio por exhibición, el registro, luego de la inscripción, les devuelve, ¿sí? esa primera copia de la escritura pública con la plancha de inscripción en el registro, y se queda con el testimonio por exhibición de la primera copia que ustedes presentaron. Después pueden ingresar primero o ulteriores testimonios de protocolización, también acompañados, ¿sí? de un testimonio por exhibición del mismo, que es lo que queda en el registro, y van a ingresar documentos privados que se van a presentar, el original y duplicado, ¿sí? con firmas certificadas. El registro devuelve el original y se queda con el duplicado. Después, oficios en doble ejemplar, certificados de resultancias de auto. Todos van a ingresar dentro, ¿sí? de una carátula al registro. En cuanto a los efectos en el tiempo, acá vamos a ver que hay cambios con relación, ¿sí? a las caducidades que vimos para otros actos. El decreto, sí, reglamentario del Código Aeronáutico, el decreto 647 del 79, establece caducidad quinquenal para inscripción de embargos de las hipotecas sobre las aeronaves, también una caducidad de 5 años, y para los contratos de utilización de las aeronaves que no se inscriben, sí, en este registro, sino que se inscriben en la Dirección Nacional de Aviación Civil, también establece una caducidad de 5 años. Y establece, sí, que se puede reinscribir por periodos de 5 hasta un plazo máximo de 20 años. ¿Sí? Acá cambia con relación a lo que nosotros venimos viendo. Después también establece una caducidad
de 1 año para los créditos privilegiados, y para los créditos de uso o leasing establece que no lo establece sí, el decreto 647, sino que lo establece la ley 16.072, una caducidad de 5 años y se pueden reinscribir por periodos de 5 hasta un plazo máximo de 30 años. En cuanto a los efectos jurídicos en este registro, podemos decir que encontramos publicidad declarativa, que es la regla general, y después publicidad constitutiva. Y acá, a diferencia de lo que habíamos visto en automotor y de lo que habíamos visto en inmueble, el artículo 43 del Código Aeronáutico establece que la propiedad se transfiere y los derechos reales se constituyen a partir de la fecha de inscripción del instrumento respectivo en el Registro Nacional de Aeronaves, ¿sí? O sea que la propiedad se va a transferir de las aeronaves con la inscripción en el registro de aeronaves. Por lo tanto, cuando hablamos de actos de transferencia sobre las aeronaves, en este registro son publicidad constitutiva, ¿sí? Así como también el crédito de uso o leasing, sí que lo establece la ley 16.072, es publicidad constitutiva porque el derecho real nace con la inscripción del Acá es contrato. todo publicidad constitutiva. No, tendríamos también dentro de los actos que se inscriben, sí, los testimonios de sentencias de prescripción serían declarativos, los créditos privilegiados serían también declarativos, los documentos relativos al abandono, pérdida de aeronaves o cambios fundamentales de las mismas serían declarativos, los embargos, interdicciones y medidas cautelares también serían declarativos, ¿sí? Solo, dice el artículo 43, los actos de transferencia, sí, y derechos reales. Serían, sí, constitutivos. Después, en cuanto, sí, a la información registral en este registro, Profesora, perdón, declarativo que era, ahí me perdí. todos los que establece, sí, el artículo 38, en los cuales, sí, solo la propiedad, dice, el 43 dice, la propiedad se transfiere, ¿sí? Y los derechos reales se constituyen a partir de la fecha de inscripción del instrumento en el registro, ¿sí? O sea que Todo el resto son declarativos y el leasing también es constitutivo. el leasing sí, pero el leasing porque lo establece especialmente la ley 16.072, ¿sí? Ah, bien, todos los demás entonces son declarativos. Claro, yo les decía, actos que están en este registro, ¿no? Los testimonios de sentencias declarativas de prescripción adquisitiva, los créditos privilegiados, los documentos relativos al abandono, pérdida de aeronaves o cambios fundamentales en la misma, el 9, que son, no, el 9 no se inscribe, el 8, los embargos, interdicciones y medidas cautelares. ¿Sí? Bien, gracias. Después yo les decía, bueno, si tenemos que solicitar información, hasta el 30 de abril del 2001, lo vamos a hacer en la Dirección Nacional de Aviación Civil y a partir del 1 de mayo del 2001, lo vamos a solicitar, sí, en el registro de la propiedad, sección mobiliaria. En cuanto a los principios, sí, los mismos principios que vimos que se aplicaban en otros registros, se aplican acá: publicidad, inscripción, rogación, especialidad, legalidad, ¿sí? Tracto, prioridad, insubsanabilidad,
se va a abrir esa ficha especial por el vehículo, por la aeronave, sí, todo se aplica, todos los principios, inclusive el del tracto sucesivo, están consagrados ya en el Código Aeronáutico. O sea que antes, sí, la ley registral entró en vigencia en el año 98. Ya desde la vigencia del Código Aeronáutico se aplicaba el principio del tracto sucesivo que a nivel, en el Código Aeronáutico, sí, para las aeronaves, que a nivel registral recién se empezó a aplicar en el año 98. ¿Sí? O sea que se consagran y se aplican todos los principios. Acá terminaríamos lo que interesa del registro, sí, características, saber cómo se lleva, ¿sí? Quién regula la aeronave, en base a qué sistemas se regulan, las características, los efectos jurídicos, ¿sí? Es lo más importante en este registro, ¿sí? Es un registro que ustedes van a ver que de repente, ¿sí? No van a actuar, no van a realizar aeronaves, ¿sí? Con mucha frecuencia, pero para que tengan una noción, ¿sí? Si ustedes tuvieran que realizar una compraventa, cualquier acto relativo a una aeronave, ustedes igual tienen información en la página de la DGR que les dice cómo se presentan, ¿sí? Según las diferentes situaciones, los documentos al registro, ¿sí? Ante cualquier duda también pueden preguntar en la Dirección Nacional de Aviación Civil, pero les digo, no es un registro que ustedes trabajen con frecuencia con él, ¿sí? ¿Tenían alguna duda? Profe, acá se podía hipotecar la aeronave, ¿verdad? Sí, el Código Aeronáutico establece... Eso que entra como publicidad constitutiva, porque yo lo tengo como títulos hábiles para constituir, transmitir. Ahí dice, sí, especialmente el 43, los derechos reales, ¿sí? O Sí. sea que es publicidad constitutiva. Ya. Lo establece especialmente el Código Aeronáutico. Perfectamente se podría prendar, ¿sí? Una aeronave, pero por supuesto que es mejor una garantía hipotecaria que una garantía prendaria. Ustedes vieron la ley de prenda y perfectamente podemos prendar todo siempre que lo podamos identificar. O sea que perfectamente se podría prendar la aeronave, pero si tenemos una garantía hipotecaria que el código establece que se puede hipotecar, lo que se realiza son hipotecas sobre la aeronave o sobre partes de las aeronaves, o también puede hipotecarse una aeronave que está en construcción. Profe, y en este caso, el certificado de resultancias de autos, ¿qué sería? Porque como acá cambia, sería declarativa. Ahí hay una transmisión, ¿sí? Sí. Por causa de muerte. Sí. ¿Sí? Declarativa ¿no? Ahí habría una transferencia. Claro, pero se supone que el efecto del CRA es como retroactivo, ¿o no? Sí, al momento del fallecimiento, pero digo que lo que hay es una transmisión ahí. O sea que entraría como constitutiva. Considero que sí. No. ¿Sí? Que ahí habría una transmisión por causa de muerte. Interpretando el artículo 43, sí consideraría que habría ahí una transmisión por causa de muerte. Les digo, no es un registro que manejemos y que manejen, ojalá que lo manejen con mucha frecuencia. Dios quiere. Ojalá que les lleguen muchas compraventas de aeronaves. Pero no se ve. El común de los escribanos de repente no lo hacemos y no manejamos la parte de aeronaves.
Profe, yo tengo una duda. En el plazo de inscripción, usted dijo que los 30 días que ya no se aplican, ya que cuando entró en vigencia la ley, se pagaba como cualquier actor. Ay, no escuché. O sea que no se aplica. Y en cuanto al plazo para la inscripción, me quedó esa duda. Usted había dicho, si mal no recuerdo, que los 30 días no corrían más, ya que cuando entró en vigencia la ley, se pagaba como cualquier acto que ingresaba al registro, ¿verdad? El plazo está vigente, no se opone a la ley 16.871, pero no tiene relevancia, ¿sí? El plazo está en el Código Aeronáutico, lo establece, sí, para hacerlo saber, en el 39 creo que lo establece, o 40, pero Patricia, actualmente, luego de que pasa a la órbita de la Dirección General de Registro, que se cobra la tasa de inscripción, ya ese plazo para pagar los derechos de transferencia de esa aeronave, ¿sí? No se aplican y por lo tanto el plazo perdió relevancia, porque el plazo era justamente, se le otorgaba ese plazo para que pagaran esos derechos de transferencia. Si no los pagaban, esos derechos se duplicaban, si pasaban los 30 días. Pero ahora, cualquier acto relativo a una aeronave que se inscriba así en el registro de la propiedad de sección mobiliaria va a pagar una tasa de inscripción de 2.560 como paga cualquier documento, ¿sí? Ah, gracias. Bueno, no sé, Cintia, si andas por ahí. Después igual cualquier duda, después que terminen con dos casitos que me dijo Cintia que les quedaban de la parte práctica, vemos las dudas que tenían. Sí, estoy acá. Sí, quedaron dos casitos para ver de la parte práctica, así que los vamos a hacer juntos y luego ya vemos todas las dudas que tengan para mañana el parcial, ¿sí? ¿Ustedes los pudieron ver, los casos? Para más o menos ya saber. Ahora, Gabriela, no puedo compartir. Y ahora ya empezamos con los casos. Fíjate, Cintia, a ver ahora si A ver. si no Ahora sí. Ahora sí, ya quedó, gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar a leer. ¿Quién se anima a leer el caso 4, que era uno de los que nos había quedado pendiente? ¿Lo leo? Bueno, gracias. Agroindustrial SRL es propietaria de dos fertilizadoras. Una de ellas marca Citrex, modelo F500, año 2018. Ancho de trabajo 12 metros, capacidad 600 litros. Y otra fertilizadora es marca Citrex, pendular modelo S400, año 2015, capacidad 450 litros, ancho de trabajo 9 metros, con regulación de péndulo. Las fertilizadoras se encuentran en el establecimiento Los Arroyos, cito la 7ª sección catastral del departamento de Durazno. Hoy, el Banco de la República Oriental del Uruguay, sucursal Durazno, concede un préstamo a Agroindustrial SRL por la suma de $90.000, pagaderos en 60 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, de $1.500 cada una, venciendo la primera el 1 de noviembre de 2021, en garantía del cual se prendan las fertilizadoras referidas y se presenta a inscribir el contrato de prenda sin desplazamiento al registro respectivo. Bien, muchas gracias, Fernanda. Bueno, estamos en un caso, ¿sí?, de prenda sin desplazamiento. Bien. Se están prendando dos fertilizadores, ¿sí? ¿Qué minuta vamos a utilizar para hacer para llevar a inscribir esta prenda? Es la de base Prenda subjetiva. Bien, la de base subjetiva, ¿sí? Recuerden que únicamente utilizamos la minuta automotor si hablamos de un vehículo con aptitud registral que se inscribe en automotores, cualquier negocio sobre él. Si estamos inscribiendo
una prenda sobre un vehículo que no tiene aptitud registral o un tractor, todas esas cosas, va a ir al registro de prendas sin desplazamiento y utilizamos la minuta de base subjetiva, ¿sí? Respecto a este negocio, ¿sí? ¿Cuál sería la sede registral competente para poder inscribir estas prendas sin desplazamiento? Durazno. Durazno, sí. Bien, Durazno. ¿Por qué la vamos a inscribir en Durazno? Porque Porque es donde se encuentran las... Bien, perfecto. Teníamos 3 posibilidades para saber cuál era la sede registral competente para inscribir prendas sin desplazamiento. La primera era en el caso de que estemos prendando derechos, siempre venimos a Montevideo, ¿sí? Si estamos prendando un bien que está empadronado en un departamento, tiene padrón, tiene matrícula, ¿sí? Se va a inscribir esa prenda en el departamento donde está empadronado. Y de lo contrario, ¿sí? En los demás bienes, vamos a ver cuál es su ubicación para llevar a inscribir esa prenda. ¿Bien? Entonces, como nos dice la letra que el bien está en Durazno, ¿sí? Vamos a poner que la sede registral correspondiente es Durazno, ¿sí? ¿Se entendió por qué la sede registral es Durazno? ¿Sí? Bien. Ahora entonces, si ya entendieron cuál es la sede registral, vamos a pasar al punto 1, ¿bien? En el cual vamos a describir los bienes prendados. La misma descripción que tuvimos que dar en la prenda, en el documento de prenda, para poder individualizar el bien que estamos prendando, esa misma descripción la vamos a trasladar a la minuta, ¿sí? En este caso, la letra les dice las características de los bienes que se están prendando. Entonces, ¿qué vamos a poner en este punto 1? 2 fertilizadoras o Bien, ponemos una son separada. diferentes. Está. Sí, son diferentes, no son las mismas, así que vamos a ponerlas separadas. ¿Cómo? No, es la misma minuta porque es un único contrato de prenda donde se están prendando dos objetos, pero los describimos de forma independiente, porque no son iguales, son diferentes, tienen características diferentes. Por eso, en el mismo punto 1, ¿sí? Con la misma minuta vamos a inscribir esa prenda que contiene 2 objetos como prenda, ¿sí? Pero vamos a describirlos de forma separada. ¿Bien? Capaz que vamos a necesitar un anexo, entonces. No, capaz que entra igual. Vas a ver que entra. Una consulta. Y en el caso de que las fertilizadoras no se encuentren en el mismo lugar, Bien. hay que especificar abajo, o no me acuerdo cuál era el tema de la ubicación. Bien, en el caso de que las fertilizadoras estén en lugares diferentes, vamos a tener que llevar el documento a inscribir en donde corresponde a una y donde corresponde a la otra. Ah, ¿Bien? está. No van a ir las dos a Durazno. Si una estuviera ubicada en Durazno y la otra estuviera en Florida, vamos a llevar a escribir la prenda en Durazno por la que corresponde en Durazno y vamos a hacer una prenda por el que está en Florida para la de Florida, ¿sí? Se van a inscribir en forma independiente. Bien, en este caso están las dos en el mismo establecimiento, ¿sí? Y las dos corresponden a un establecimiento que está ubicado en Durazno. Bien, por eso llevamos la prenda a inscribirse a Durazno y no a otro lugar. Bien. ¿Qué vamos a poner entonces? Los hacemos de forma independiente, las características de cada una. Sí. ¿Y tengo que esperar a que salga de un registro para entrarlo en el otro o no? Y son diferentes objetos, así que sí. O haces 2 prendas separadas. Si están en un mismo documento, no me queda otra que esperar. Y porque no podés ingresarlo simultáneamente. No tenés manera de ingresarlo simultáneo. Perfecto. ¿Sí? Por eso, capaz que sí, en realidad capaz que te conviene, si no, hacer 2 prendas diferentes, con valores capaz diferentes, dependiendo del valor que tenga cada objeto, que sea objeto de prenda, cada bien. Bárbaro. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces acá tenemos las 2 fertilizadoras, cada una con sus características, no son iguales, ¿sí? Y las 2 están en el establecimiento de Durazno. Por eso vamos a llevar a inscribir esta prenda a Durazno. Y ahora vamos a describir esos bienes que están prendándose. Entonces ponemos fertilizadora marca Citrex. Fertilizadora, marca Citrex.
Citrix, modelo F500, modelo F500, año 2018, año 2018. ancho de trabajo 12 metros, eso también va. Sí, todas las características. Ancho de trabajo, 12 metros, 12 metros. capacidad 600 litros. Bien, Y después la otra que ponemos Bien. fertilizadora Citrix también, marca Citrix, pendular, angular, modelo S/guión 400, bien, año 2015, año 2015, capacidad 450 litros, ancho de trabajo 9 metros, 9 metros. con regulación de péndulo y punto. Bien. Entonces nos daba y sobraba casi. Parecía que era mucho, pero no. ¿Sí? Ahí tenemos todas las características que ustedes pusieron en su documento, ¿sí? Del bien objeto de la prenda, y como son diferentes fertilizadoras, las describimos por separado, ¿sí? Cada una con sus características. Bien, si fueran dos iguales, vamos a decir, dos fertilizadoras, marca Citrix, modelo F500, año 2018, porque son iguales, pero como son diferentes, le vamos a poner cada una sus características. Con esto yo voy al establecimiento y las voy a poder, ¿sí? Identificar, las maquinarias que estoy describiendo. Bien, entonces del punto 1 tengo que completar ubicación, localidad y departamento. Sí. Sí, en este caso sí. Bien, perfecto. En este caso sí, bien, porque como no tiene un empadronamiento el bien y tampoco es un derecho, tengo que decir dónde está ubicado ese bien que se está prendando. ¿Qué vamos a poner entonces en ubicación? Establecimiento de los arroyos, Perfecto. Establecimiento. Los arroyos. Bien, ¿y en dónde está? séptima sección catastral, Bien, vamos a poner séptima sección catastral. Y el departamento, entonces, Durazno. Durazno. ¿Sí? Dijimos que correspondía a inscribirse en Durazno esta prenda, bien, describimos las dos fertilizadoras que son objeto de la prenda y establecimos cuál es la ubicación, ¿sí? En la que están esas dos fertilizadoras. Están en el establecimiento de los arroyos, que está en la séptima sección catastral del departamento de Durazno. ¿Bien? Se pone siempre ubicación cuando no estamos ante vehículos que tengan tengan algún empadronamiento y que sean derechos. Si no, va Exacto. siempre. Siempre que, exacto, en esas dos situaciones no los ponemos, ¿sí? Cuando estamos hablando de derechos, los derechos no están ubicados en realidad, ¿sí? Por sus características en ningún lado, por eso no ponemos estos datos, y en el caso de los vehículos sin aptitud registral que tienen, ¿sí? Un empadronamiento, también no vamos a poner esto porque en realidad el lugar que corresponde, ¿sí? Para inscribir es donde está empadronado, ¿bien? Entonces estos datos no los tengo que poner. ¿Sí? Aparte, capaz que capaz que si es una moto, bien, la moto se traslada, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si yo no voy a poner que se inscribe, capaz está empadronada en Montevideo, voy a poner que corresponde inscribirse en Montevideo, pero ¿sí? No tengo que poner nada respecto a su ubicación porque la moto capaz que se traslada a Canelones y no está en Montevideo. ¿Sí? Por eso, en esos casos que tienen empadronamientos o que son derechos, no ponemos nada respecto a los datos de ubicación, localidad catastral y departamento. Pero cuando estamos en los otros casos, ¿sí? Que el lugar de inscripción depende, la sede registral va a depender de la ubicación de esos bienes, ahí sí tenemos que completar esta última parte de los datos de ubicación. Esa parte quedó, ¿sí? Perfecto. Está, buenísimo. Entonces, ahora pasaríamos a los datos del dador prendario y del tomador prendario. Bien, en el punto 2, ¿quién iría como dador prendario? ¿Quién da los bienes en prenda?
Agroindustrial SRL. Bien, Agroindustrial es el dueño de esas dos fertilizadoras y es quien puede dar en prenda. El único que puede dar en prenda es quien es dueño de esos bienes, ¿sí? Entonces, Agroindustrial como dueño de las fertilizadoras es quien da en prenda, ¿sí?, las dos fertilizadoras en este momento. Entonces, ¿qué vamos a poner? Agroindustrial, que es SRL, ¿sí? ¿Y qué datos vamos a poner de Agroindustrial SRL? Fecha de constitución, constituido. Bien, constituida, y ahí le inventamos una fecha. ¿Qué más? E inscrita en el Registro Nacional de Comercio con el número y el año. El registro Nacional de Comercio, en día tal, con el número tal. ¿Qué más? También inscrita en el Registro Único Tributario. Bien, inscripta en el RUT, con el número tal, ¿sí? Vamos a inventar. Y luego, Con domicilio en... por ejemplo, Montevideo, y sede en la calle, y ahí sí, calle y número. Bien, recuerden que ponemos el departamento y luego la calle y el número como sede, ¿sí? Allí tendríamos todos los datos requeridos para una persona jurídica, bien, que son los mismos datos que nos pide siempre la minuta desde que empezamos a trabajar con inmuebles, no cambian. Y luego tenemos al tomador prendario. ¿Quién es el que está como tomador prendario? ¿Quién toma esa prenda, esos bienes en prenda? El BRO. El BRO, ¿sí? Entonces vamos a poner Banco de la República Oriental del Uruguay, ¿sí? ¿Y qué vamos a poner del BRO? Habían algunos datos que no iban, solo dos creo que eran. Exacto. Solo poníamos, recuerden, los casos de, por ejemplo, el BRO, el BHU, como habíamos visto, la agencia de vivienda, son menos datos, ¿sí? No ponemos la fecha de constitución, ¿sí?, ni la inscripción en el registro de comercio. Bien, esos dos datos los obviamos. Nombre y root, ¿no? Claro, vamos a poner el nombre del banco. En este caso, por ejemplo, les hablaba de una sucursal. Podemos poner, aclarar que es la sucursal Durazno, ¿sí?, la que tomó esos bienes en prenda, y vamos a poner inscripta en el RUT, ¿sí?, con el número tal, ¿sí?, y vamos a poner el domicilio. Eso siempre, ¿sí? Pero no vamos a poner ni la fecha de constitución ni los datos de inscripción en comercio. Bien, eso siempre igual que en inmueble. Cuando hablamos de organismos del Estado, en este caso estamos hablando del BRO, ¿sí? Lo mismo domicilio y sede, ¿no? Sí, ponemos lo mismo, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos todos los datos del BRO, ¿bien? Entonces, pusimos los datos del dador prendario, que era agroindustrial, y los datos del tomador prendario, que es el BRO. Luego tenemos el punto 4, ¿sí? ¿Qué acto estamos inscribiendo? Una prenda sin desplazamiento. Exacto, no es una prenda sin desplazamiento, porque recuerden que si hay un desplazamiento, ¿sí?, en la tenencia de los bienes, no estamos en este registro, sino que estamos hablando de las prendas del Código Civil y no se inscribe, ¿bien? Entonces vamos a poner prenda sin desplazamiento, ¿sí? Y ahora sí, ¿cuál es la inscripción afectada? No hay. No hay. Recuerden que en el caso de prendas sin desplazamiento, cuando estamos en este registro de base subjetiva, ¿sí?, únicamente... Cancelaciones y modificaciones. Exacto, solo vamos a tener inscripción afectada cuando ya tenemos una prenda o un leasing, ¿sí?, que se inscribió y lo estamos modificando o cancelando, ¿bien? Entonces hacemos referencia a esa primera inscripción que hubo de esa prenda o de ese leasing.
Pero si estamos hablando de la primera vez que estoy inscribiendo esa prenda, hice la prenda y la inscribo, no tengo ninguna inscripción que estoy afectando. Bien, solo tenemos inscripciones afectadas cuando modificamos algo que ya está inscripto o cuando lo cancelamos. Bien, por eso lo dejamos en blanco, no ponemos nada. Respecto al plazo, ¿tenemos plazo? Plazo del contrato, no el plazo en el Creo que que se sí, paguen las cuotas. 60 cuotas igual. No. Bien, eso es el plazo en el que se va a pagar, ¿sí? Pero Sí, no hay respecto al plazo. negocio no tiene plazo, No tiene plazo. ¿sí? Si no No, les no dice tiene. específicamente, les va a decir plazo tanto, ¿sí? Luego, el monto por el cual se realizó esta prenda. ¿Cuál es el monto? $90.000. Bien. Vamos a poner entonces, ¿sí? $90.000. Bien, ¿qué les dice Ponemos eso? pagaderos en 60 cuotas Exacto. iguales. Ahí, que se me fue. Acá. Pagaderos, ¿cómo les dice? Pagaderos en 60 cuotas iguales. 60 cuotas iguales. Mensuales. $1.500 cada uno. Consecutivas. Mensuales y consecutivas. De $1.500 cada uno. De $1.500 cada una. ¿Qué más les dice? Venciendo la primera el 1 de noviembre del 2021. Venciendo la primera el 1 de noviembre de 2021. Bien, ya pusimos todos los datos del punto 7. En el punto 8 tenemos que poner algo. No. No, perfecto. En el punto 9, lugar y fecha de otorgamiento. Lo ponemos en Durazno. Bien, ¿y qué les dice? ¿Se hizo un documento privado, escritura pública, les dice algo? No dice. Bien, no les dice nada, por lo tanto ustedes pueden decidir cómo lo hacen, si por escritura pública o por documento privado, ¿sí? Entonces, Juan decía que lo vamos a hacer en Durazno, ¿sí? Y la fecha sí, les dice que es hoy que se realiza la prenda, ¿bien? Entonces sí ponemos la fecha de hoy, ¿bien? Si decidiéramos hacerlo por documento privado, completamos el punto 10, ¿sí? Luego sus datos como escribanos en el punto 11 y ahora el tipo de documento, que ¿cuál sería? Primera copia. Bien, perfecto. Escritura pública. Copia de escritura pública, ¿sí? Si hubiéramos decidido hacerlo por documento privado, hubiéramos llenado el punto 10 de fecha y lugar de protocolización y el documento que estaríamos escribiendo sería primer testimonio de protocolización. Luego nos quedaría el punto 14, firmarlo, poner el email nuestro y nuestro teléfono. Bien, y allí completaríamos la minuta correspondiente a este caso de una prenda sin desplazamiento que se realizó de 2 fertilizadoras con el BRO. ¿Alguna duda a este caso? No. ¿No? ¿Necesitan copiar algún dato que les haya faltado? Profe, el precio se podía. El precio. Sí, lo bajo. Bien, entonces de este caso 4, ¿sí? Lo que nos queda ver es, ¿sí?, la parte de los requisitos. Bien, ¿cuáles son los requisitos necesarios para poder inscribir esto en el registro? Esta prenda sin desplazamiento en el registro de Durazno, que fue el que fijamos como sede. ¿Ya quedó? ¿O falta copiar algún dato más? Sí, profe, ya está, gracias. Bien, no, de nada. Entonces vamos a ir a nuestra hojita
para ver el tema de los requisitos, ¿sí? Para poder llevar a inscribir esta prenda sin desplazamiento. ¿Cómo empezamos con los requisitos? ¿Qué requisitos tenemos? Carátula. Carátula. Bien, carátula, Minuta. minuta. ¿Qué más? El documento. Bien, el documento, que en este caso, ¿cuál era? Primera copia de escritura pública. Bien, primera copia de escritura pública de Pedida para... prenda sin desplazamiento, ¿sí? Decimos de qué es, de prenda sin desplazamiento, expedida ¿para quién Banco, expedimos? Banco Para el República. BRO. Muy bien, ¿sí? Perfecto, para el BRO, que es es el tomador prendario, ¿sí? Ahora, algo más para poner, para llevar el documento al registro, algo, le tenemos que agregar algo a esa carátula, a esa minuta. ¿Necesita agregarse algún documento más? Entonces hay que agregar, no sé, algo No, de la propiedad de los bienes, no. No, Ahí va. eso lo va a estar controlado en el documento, vamos a tener que controlar, ¿sí? Que quien da en prenda, ese dador prendario que dio en prenda de los bienes, es el titular, ¿sí? Tanto de esos derechos como de esos bienes que está prendando, ¿sí? Pero no lo vamos a poner en los requisitos, es algo que ya está implícito en el documento que estamos ingresando. Bueno, no agregamos ningún documento, a diferencia de automotor, que tenemos casos en el que agregamos fotocopia de la libreta de propiedad o certificado SUSIBE, en este caso no agregamos ningún otro documento, ¿sí? La carátula, la minuta y el documento, ¿sí? De prenda sin desplazamiento que estamos inscribiendo. Pero nosotros en los requisitos controlamos otras cosas. ¿Qué otras cosas controlamos en nuestra hoja? Que abre matrícula. Plazo. Bien, que abre matrícula, ¿sí? ¿Por quién abre matrícula? Por el dador prendario, puede ser. Sí, ¿quién es? Pará. Agroindustrial. Agroindustrial. Agroindustrial, ¿sí? SRL es el dador prendario y por él es por quien abre matrícula, ¿sí? Recuerden que es una matrícula subjetiva y por el dador prendario es que el registro abre la matrícula, ¿sí? ¿Qué más controlamos? Además de Plazo la de la matrícula. brevedad. El plazo, ¿sí? Que va a ser a la brevedad. ¿Por qué el plazo es a la brevedad? Porque no hay en la reserva. de prioridad. Bien, el artículo 31 ¿sí? No tiene como acto inscribible la reserva de prioridad, entonces no hay nada que me modifique el plazo, ¿sí? Y no tengo entonces, al no tener el plazo de la reserva, no tengo ningún plazo para poder inscribir esta prenda. Bien. ¿Algo más que controlemos? No, tenemos todo. Tenemos todo. ¿Controlamos el tracto sucesivo? No, no se controla acá. Bien, no controlamos el tracto sucesivo, ¿sí? Porque no inscribimos titularidades en este registro, ¿sí? Bien. Entonces, terminado, no sé si a alguien le quedó algún dato por copiar, pero el caso 4, ¿sí? Quedó culminado. Y pasaríamos... Sí. No sé ¿Por qué no se controla el tracto sucesivo? Bien, el tracto sucesivo no se controla porque el registrador, al no inscribirse la titularidad de los bienes, el registrador no tiene que controlar cuando yo inscribo mi prenda. Lo único que controla es que quien da esa prenda sea el titular, pero en base a lo que yo le digo en el documento. Yo no estoy inscribiendo la compraventa de las fertilizadoras para que el registrador controle la prenda, ¿sí? Controle ese tracto, ¿sí? Lo único que estoy inscribiendo es la prenda de los bienes que estoy prendando, nada más. A diferencia de automotor, donde hay un vehículo inscripto, yo inscribí la compraventa, la titularidad del vehículo, y el registrador tiene cómo controlar, ¿sí? Controla que ese encadenamiento que se da. En este caso no hay un encadenamiento, entonces no se controla el tracto sucesivo sustancial. Lo que sí hace es un control de tracto formal, ¿sí? En el caso de que yo modifique,
¿sí? esté modificando una prenda ya inscripta o la esté cancelando. En el caso de que yo cancele o modifique, ahí sí, el registrador hace un control de tracto formal donde va a controlar la prenda original y en base a la prenda original inscribe la modificación, ¿sí? o la cancelación. Pero no tiene manera de hacer un control de tracto sucesivo sustancial porque no hay una titularidad del bien que se prende. ¿Bien? Eso queda claro que yo acá no estoy inscribiendo el bien que estoy prendando. Si yo prendé una moto, yo acá no inscribí la compraventa de la moto. Lo que estoy inscribiendo es únicamente la prenda que realicé sobre esa moto. ¿Bien? Lo mismo sobre un derecho. Yo acá, si estoy prendando los derechos de promitente comprador, yo acá no inscribí la promesa que realicé del inmueble, de compraventa del inmueble, sino que estoy únicamente inscribiendo la prenda que realicé de esos derechos. Por eso no tiene cómo controlar el registrador de dónde viene la titularidad del derecho, sino que de dónde va a surgir ese control lo hacemos nosotros en el documento. Y la sanción es para nosotros, así que en realidad somos nosotros los que tenemos que estar seguros de que ese bien pertenezca a quien está dándolo en prenda, ¿bien? Somos nosotros los que tenemos que controlar eso, no es un control que realice el registrador, ¿bien? ¿Eso quedó claro? Sí, gracias. ¿Sí? Buenísimo, entonces. Bien, entonces si no hay dudas, pasaríamos al siguiente caso que nos queda, que es el caso 7, ¿sí? Que también es de prenda sin desplazamiento. ¿Quién se anima a leer el caso 7? Yo lo leo. Bueno, gracias, Juan. Hoy no estoy tan activo porque hoy me dieron la vacuna y me dejó medio... Bueno. Dice, caso 7. Carlos del Pino Berriel, soltero, adquirió en el día de ayer de Navel, Sociedad Anónima, una moto marca Honda, modelo CBR 600, a nafta, año 2020, padrón 90 37 89 125, placa municipal AAU 1256 del departamento Canelones, número de motor Tejo 2367W, número chasis 9B398ERT1 por el precio de $20.000. Banco Itaú Sociedad Anónima concede al propietario un préstamo por la suma de $22.000 en garantía del cual prenda las motocicletas antes referida, pagadero en 20 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $1.100, cada una venciendo la primera el 5 del 11 del 2021. En garantía del mismo se prenda la motocicleta referida. Hoy se presenta a inscribir la primera copia del contrato de prenda sin desplazamiento al registro respectivo. Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, acá estamos en una situación similar, estamos nuevamente en prenda sin desplazamiento, porque el bien, ¿sí?, que se está dando en prenda, ¿sí?, no es un automotor, digamos, de los que están en el artículo 25. ¿Sí? Entonces no lo puedo llevar a inscribir en automotores, sino que la prenda la tengo que inscribir nuevamente en este registro de prendas sin desplazamiento y vuelvo a utilizar la minuta de base subjetiva. ¿Sí? ¿Cuál sería la sede registral correspondiente? Canelones, están padronados ahí. Canelones. Perfecto. Corresponde inscribir esta prenda en Canelones porque el bien está matriculado en Canelones y como tiene un empadronamiento, ¿sí?, en un departamento, corresponde inscribirlo allí. Entonces vamos a poner que la sede competente es Canelones, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, Ciudad de la Costa también, Sí, o podemos Lepanto, ¿no? claro, podemos llevarlo a inscribir a cualquiera de los 3 registros de Canelones, ¿sí? Es indiferente, igual que en automotores. Lo mismo sucede en prendas sin desplazamiento, podemos utilizar cualquiera de las 3 sedes registrales de Canelones. ¿Bien? Entonces, ya quedó claro por qué corresponde Canelones, iríamos a describir el bien que es dado en prenda, ¿sí?
¿Qué tenemos como Motocicleta. bien? Bien, tenemos una motocicleta, Marca Honda. marca Honda, Modelo CBR 600. 600, A nafta. bien, a nafta, Año 2020. año 2020, Y de padrón 90, padrón 90, 37, 37, 89, 89, 125. 125. Muy bien. Placa municipal le ponemos. Sí, placa A, o matrícula, eso es como quieran ustedes, como lo hayan puesto. Placa municipal, AU AU, 12, 12, 56. 56. Perfecto. Y el número de motor. Bien, pero tenemos que decir de dónde es. Ah, sí, perdón, de departamento de Canelones. Bien, del departamento de Canelones, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué más? ¿Qué otro dato teníamos? Número de motor. Bien, el motor, ¿sí? Ahí, el Tejo motor, ¿qué era? Tejo, 23 67W. bien. ¿Y qué más? Número de chasis. Bien, y el chasis. 9 9, B. B, esta vez sí, B, Sí, 39 39, 8 8, ERT ERT, 1. 1. Perfecto. Esos son todos los datos que nosotros tenemos, ¿sí? En realidad, por ejemplo, en el caso de una moto, hacemos igual que en un vehículo automotor. Vamos a ver la libreta de propiedad del vehículo y allí vamos a tener todos los datos para poder describirlo correctamente, ¿sí? ¿Tenemos que completar ubicación, localidad o departamento? No. No, porque tiene un empadronamiento y lo vamos a llevar a ese lugar, ¿sí? Ahora sí, los datos del dador prendario. ¿Quién da en prenda el viernes? Carlos. Carlos. Muy bien. Carlos del Pino Berriel. Entonces vamos a poner del Pino Berriel Carlos. ¿Y qué vamos a poner de Carlos? Soltero. Soltero, oriental, Titular de la cédula. titular de la cédula de identidad tal Con domicilio en... con domicilio en, y vamos a inventar el domicilio, ¿sí? Tenemos el domicilio de Carlos. Y luego, ¿quién es el tomador prendario? Banco Itaú. Bien, Banco Itaú. Banco Itaú, Itaú, S.A., ¿sí? ¿Y qué vamos a poner del Banco Itaú? La Constitución. Bien, constituido, constituido el tal número, ¿qué más? Inscripto en el Registro Nacional de Comercio. El Registro Nacional de Comercio. En el día. Un día le vamos a inventar y un número, ¿sí? El número tal. ¿Qué más? Inscrito en el Registro Único Tributario. Root, ¿sí? Con el Con el número. Con el número tal. ¿Y qué más? Domiciliado en. Enseñado en Con sede en y sede en Canelones. la calle tal, ¿sí? Vamos a inventar la calle. Del Banco Itaú tenemos todos los datos, la constitución, la inscripción en el registro de comercio, la inscripción en el RUT, el domicilio y la sede, ¿sí? Porque es una persona jurídica privada y no es una persona jurídica pública como era el BRO, por eso no omitimos ningún dato y ponemos todos sus datos. Luego pasamos al punto 4, ¿sí? ¿Qué va en el punto 4? Prenda sin desplazamiento. Bien, prendas sin desplazamiento. Prendas sin desplazamiento. ¿Inscripción afectada? No tenemos. Muy bien.
ya lo hablamos. Si en el punto 6 plazo, ¿tiene un plazo esto? ¿El negocio tiene un plazo? No. Bien, entonces pasamos al monto de la prenda, ¿sí? ¿Cuál es el monto? 22.000 Dólares. Bien. $22.000. ¿Y cómo se integra? Pagadero en 20 cuotas iguales. Pagadero en 20 cuotas iguales, Mensuales, mensuales consecutivas, y consecutivas, de $1.100. bien, Cada una, cada una, venciendo la primera el 5 de noviembre del 2021. bien, perfecto. ¿Sí? Allí tenemos todos los datos respecto al monto de la prenda. Y luego entonces pasamos al punto 9. ¿Qué ponemos en el punto 9? canelones, Vamos a ponerle canelones. 26 de octubre de 2021. Y no dice si es en escritura pública o en documento. No dice, lea. Sí, dice abajo, primera copia. Bien, abajo, Ah, abajo claro. les dice que hoy se presenta escribir la primera Sí, sí. copia, ¿sí?, del contrato. Entonces, ya eso les da la referencia de que si es primera copia, se realizó en escritura pública. Por eso no vamos a completar el punto 10 y sí vamos a pasar al punto 11, donde van a poner su nombre, y ahora sí, al tipo de documento que es primera copia de escritura pública, ¿sí? Y después el punto 14 con la firma, el 15 con el mail y el 16 con el teléfono, ¿sí? ¿Alguna duda de la minuta de este caso 7 que completamos? Sí. Perdón, creo que lo dijo, pero quiero asegurarme. Cuando el punto 1, que dice ubicación, localidad y departamento, es solamente en los casos que lo ponemos cuando estamos en un empadronamiento o es un derecho, ¿verdad? Bien, claro, no lo usamos cuando ya hay cuando el bien está empadronado, ¿sí?, en una intendencia, no utilizamos la parte de ubicación, localidad o departamento. Bien, y tampoco lo utilizamos cuando son derechos, ¿sí? En esos dos casos no vamos a utilizar la ubicación, localidad y departamento. Sí lo vamos a utilizar en los casos que lo que estoy prendando no tiene padrón o no es un derecho, ¿sí? En esos casos sí lo utilizo porque tengo que decir dónde está ubicado el bien al momento de la prenda, que es el lugar que le da a la sede registral competente para la inscripción, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más respecto al punto 1, al 2, al 3? ¿Ninguna? ¿Pudieron copiar todo o quieren que baje? Sí, profe, ¿puedes bajar un segundo? Sí. Ahí. Y otra vez, bajar. Sí. Acá. Ahí va. Está, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a pasar, como hoy, a la hoja de requisitos, ¿sí? Para este caso 7, ¿sí? Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para nuestro caso 7? Carátula, Carátula, minuta, minuta, primera copia, bueno, documento. Sí, primera copia, está bien, primera copia de escritura pública, expedida para Banco Itaú, de prenda sin de desplazamiento, prendas sin desplazamiento. de prenda sin desplazamiento, expedida para Banco Itaú S.A., ¿sí? ¿Qué más? Abre matrícula. Sí, Bien, abre matrícula por
Carlos del Pino Berriel. Bien, por Carlos del Pino Berriel, ¿sí? ¿Qué más? Plazo a la brevedad. Plazo a la brevedad. ¿Y algo más? Creo que no. No, Tengo una tenemos duda todo. nomás para preguntar si en este caso no, como estuvo empadronada la moto, si no habría que poner algo respecto de eso, pero No, no, no. No, porque no estamos en automotores y no agregamos fotocopia de libreta ni nada de eso, así que no correspondería agregar ningún documento más ni nada. Lo de la reserva ya lo hablamos, porque no hay plazo, por el tema de que no tenemos la reserva de prioridad, entonces siempre va a ser a la brevedad, y ya tratamos también por qué no se controla el tracto sucesivo, ¿sí? Bien, entonces estos serían los requisitos del caso 7, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá de este caso? Profesora, buenas Sí, noches. buenas Una noches. consulta que pude conectarme recién. En el caso Sí. de prenda, no, el tracto sucesivo no se controla, ¿no? No, en el caso de la prenda no controlamos el tracto sucesivo sustancial porque al no inscribirse titularidades, el registrador no tiene dónde controlar, ¿sí? Claro. No tiene ningún control para hacerlo. Somos nosotros quienes controlamos en el documento, ¿sí? Es que la persona que da el bien en prenda es titular de ese bien o de esos derechos. ¿Sí? Pero es un control que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la prenda de un derecho, por ejemplo, de promitente comprador, ¿sí? Yo voy a tener la promesa de compraventa de ese bien inscripta en el registro de la propiedad sección inmobiliaria del departamento que corresponda. Entonces, no lo tengo en este registro, ¿sí? En el caso de una moto, no se inscribe la compraventa, tampoco tengo dónde controlar. En el caso de un Claro. tractor me pasaría lo mismo, ¿sí? Es diferente en el caso de automotores, que cuando yo inscribo la prenda, el registrador sí tiene cómo controlar, porque los automotores con aptitud registral, las prendas que recaen sobre ellos, las inscribimos en el registro de vehículos automotores, ¿sí? Entonces ahí sí puede realizar un control de tracto, pero en este registro, que como es de base subjetiva y no inscribimos la titularidad de los bienes, no podemos hacer un tracto controlar un tracto sustancial. Sí controla el registrador en el caso de que luego de inscribirse la prenda ingrese una modificación de esa prenda o de ese leasing o una cancelación, controla un tracto sucesivo formal, ve que esa cancelación o esa modificación, ¿sí?, correspondan a la prenda original que están modificando o cancelando. Eso sí lo ve, porque hace un encadenamiento en ese sentido, de que ve que se corresponde la cancelación o la modificación con la prenda original que ya está inscripta en el registro, pero nunca hace un tracto sucesivo sustancial. ¿Bien? Ah, perfecto, muchas gracias, me quedó No, por favor. clarísimo. No, de nada. Gracias. Bien, entonces, ¿alguna duda respecto a este caso 7? ¿No? Bien. Bueno, entonces quedaron completos todos los casos prácticos. Ya estarían, Gabriela. Ya quedaron todos. Ahora arrancaríamos con... Ah, está silenciada, Gabriela. Qué raro. Arrancaríamos con las dudas que tengan para la prueba del jueves. yo tengo dudas en cuanto al formato de lo práctico, porque no me queda muy claro cómo va a ser. ¿Tenemos múltiple opción también o va a ser llenar espacio? Va a ser múltiple opción, ¿sí? Van a tener un caso y van a tener varias opciones, ¿sí? Una puede ser la correcta, puede ser que ninguna sea la correcta. Y ahí van a tener que indicar, ¿sí? Pero no es completar una minuta, pero se les puede poner un caso de un automotor 0 kilómetros y bueno, que indiquen sede competente, que tengan una opción que sea sede competente, otra, y los requisitos, ¿sí? Por ejemplo, que tengan que indicar de las 3 opciones que le damos, o 4, cuál es la correcta. O puede ser que dentro de esas opciones que le damos, ninguna sea la correcta. Profe, una consulta. Empezamos primero con el teórico, se Sí. cierra ese y entramos al práctico. A los 10 minutos se abre el práctico.
¿sí? Bárbaro, muchas gracias. Profe, así que son dos partes. Sí, Karen. Para los que ¿Cuántas preguntas en cada una? lo tienen todo en plataforma, son dos partes, ¿sí? Para los que hacen teórico y práctico, ingresan en las dos partes, ¿sí? Primero hacen el teórico y después el práctico. Después, para los que hacen solo el teórico, ingresan a la primera hora, y para los que hacen solo práctico, ingresan a la segunda hora, ¿sí? Tengan en cuenta la hora para que no se les, a los que hacen solo teórico o solo práctico, que no se les pase la hora, ¿sí? La hora y todo la tienen en plataforma. ¿Ya? Después que se les pasa la hora, digo, no hay posibilidad. Entonces, los que no hacen teórico y práctico, sino que hacen uno u otro, tomen en cuenta, sí, la hora de la prueba, que la tienen en plataforma. Y las preguntas que me decían, bueno, en la parte teórica son 15 preguntas y en la parte práctica son 6 casos, ¿sí? En la parte práctica de esos 6 casos valen 2 puntos cada caso bien contestado, sí que indican la respuesta correcta. Si indican mal la respuesta, se les descuenta 1 punto de lo que contestaron bien. Y en la parte teórica, las preguntas valen 0,80 cada uno, y si las contestan mal, se resta el 50%, o sea, 0,40 de las que contestaron bien. Profe, y el puntaje Profe, máximo de cada una, ay, perdón. Sí. ¿Es 6 y 6 o 12 y 12? No, 12 y 12. Ah. ¿Sí? A ver, no sé, Karen, creo que ibas a preguntar algo. Bueno, lean bien, ¿sí? Una pregunta. Sí, dime. Tengo una pregunta. ¿Son 25 minutos en total o 25 minutos para cada uno? 25 minutos para cada uno, ¿no? Para cada uno, 25 minutos para la parte teórica. Terminan esos 25 minutos, 10 minutos tienen para enviar o para un respiro, y comienzan la parte práctica, otros 25 minutos. Ah, bárbaro, gracias. Profe, creo que Karen y yo lo hacemos a las 10 mañana. No sé si se acuerda. Bueno, a Karen creo que sí, no sé, las tenía acá anotado. Ah, te había mandado mail, capaz que. Estará, puede ser que sí, que las tenga. ¿Karen? Karen. Sí, profe, mañana a las 10. Te tengo anotada, pero a ti no te tenía anotada. ¿Está? Domingo. Sí, a las 10:15 empieza, ya estuve viendo. Sí. Sí, bárbaro. Domingo. Gracias. Bueno, ninguna pregunta, nada de nada, ¿tienen ninguna inquietud? ¿No estudiaron todavía? ¿Gabriela? No, yo en particular no empecé porque esta semana estoy de parciales y recién hoy terminé comercial y empezaré hoy. Entonces supongo que me irán surgiendo a medida que vaya leyendo. Les iba a decir, fundamental, ¿sí? Que lean con atención los casos, tanto de la parte teórica como de la parte práctica. Tomen su tiempo para leerlos, ¿sí? Miren las preguntas, realicen la prueba tranquilos, eso es fundamental, y después tienen que tener claro, ¿sí?, los registros. Es fundamental porque si no se van a agarrar un mareo tremendo. Tener muy claro en cada registro qué se inscribe, qué no se inscribe, cuáles son los efectos de las inscripciones,
en el tiempo, los efectos jurídicos, en automotores, en prenda, y bueno, en aeronaves también, pero en aeronaves es mucho menos, ¿sí? Que lo que puede ser automotor o prenda. Pero si ustedes no tienen claro qué se inscribe en cada registro, les va a resultar la prueba difícil, ¿sí? Que va un El registro. régimen del embargo es lo mismo, pero del inmueble, ¿no, profe? No escuché lo que dijiste, Juan. El tema del embargo es lo mismo que aplicamos para inmueble. El tema En de... automotores, Sí, la sustitución, lo mismo. está. Funciona igual. Puede ser que ingrese una sustitución, ¿sí? De acuerdo al 380.4 y 37 y 33 de la ley registral. O puede suceder, ¿sí? 380.2 que se inscriba, ¿sí? Un embargo específico a solicitud, ¿sí? Del acreedor, y ahí va a depender de lo que diga el oficio si se tiene o no en cuenta el embargo genérico para inscribir ese embargo específico. Pero es lo mismo, las situaciones son las mismas. Una pregunta, hablando de embargos. ¿Tienen efectos declarativos? ¿No? Porque esa es una duda que tenía, creo que la puse mal en el teórico. Está. Sí, el Es declarativo. es declarativo. Está, perfecto. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta, porque estaba medio como que leyendo por arriba algo de prendas sin desplazamiento y me quedó una consulta. Porque en la prenda sin desplazamiento pusimos que el registro, la inscripción al registro tiene publicidad declarativa, pero ¿no se constituye el derecho de prenda sin desplazamiento con la inscripción? No. A partir del año 2000, ¿sí? La ley 17.228 establece especialmente en el artículo 7 que los efectos de la prenda sin desplazamiento, la inscripción de la misma en el registro es de oponibilidad a terceros. A diferencia de las leyes anteriores. No, capaz que me había quedado con algo de idea de las leyes anteriores, porque yo decía, hasta el pero yo año 2000, estaba segura que era de tal manera. Hasta el año 2000, la inscripción de una prenda era publicidad constitutiva. Luego de enero del año 2000, pasa a ser, sí, porque lo establece especialmente la ley, publicidad declarativa. Genial, ahora sí me queda claro. Gracias, profe. Salvo el crédito de uso, ¿no? Salvo, sí, el crédito de uso que lo ordena la ley 16.072 en todos los registros, ya sea tenga por objeto un inmueble, un automotor, o en prendas sin desplazamiento que tenga, sí, por objeto algo que no sea un automotor, un inmueble o una aeronave, sí. Ese crédito de uso que se inscribe en prendas sin desplazamiento también es constitutivo. Bueno, nada más, no tienen ninguna duda. Bueno, se van a poner a estudiar, sí, a ver si nada. Yo me generó una duda, pero estaba leyendo ahora y quería ver si estaba en lo correcto. Cuando hablamos de amplitud registral, nos encontramos con el artículo que dice que son automóviles, tractores para remolque y semirremolque, y todos esos, ¿verdad? Los que nombra el artículo, o hay algo. No, similares, dice el artículo. Sí, similares también. Podría haber alguno que no esté dentro de esa enumeración, pero que cumpla, ¿sí?, con lo que establece, por ejemplo, la resolución 158, que es la aptitud registral. Sí, tiene como, si se mueve por sí mismo, tiene como función principal el transporte de cosas y personas, y transita por vía terrestre, tiene aptitud registral. Entonces, puedes encontrarte con algún otro, ¿sí? Un motorhome, por ejemplo, no está enumerado y tiene aptitud registral porque cumple con estas tres características que establece, ¿sí?, esta resolución y otras leyes, la de tránsito y seguridad vial, el decreto reglamentario de la ley de seguros, ¿sí?, que nos da definiciones de lo que es un vehículo con aptitud registral. Entonces, si vos te enfrentás ante un caso, bueno, tenés que ver si cumple
con estas tres características, si se mueve por sí mismo, está destinado, sí, a transportar cosas y personas, y transita por vía terrestre, bueno, tiene aptitud registral y perfectamente lo podés inscribir en el Registro Nacional de Vehículos Automotores. Tengan muy presente los del 26 como de memoria, ¿sí? Ni hablarles. Esos no tienen aptitud registral, aunque de repente, si miramos a alguno de ellos, como por ejemplo las motos, capaz que me dicen, bueno, entra dentro de lo que establece la resolución 158. Los del 26, todos los vehículos que están enumerados en el 26, no tienen aptitud registral. Pero después, Natalie, podría entrar cualquier otro porque no es taxativa esa enumeración que hace el 25. Bien, bien, perfecto. Pero es que transporte cosas y personas. O personas. ¿Puede ser una de las dos o tiene que ser las dos? Generalmente transportan cosas y personas, ¿sí? Los vehículos con aptitud pueden transportar cosas y o personas. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Profe, una consulta de ese tema justo. Porque habíamos visto en clase el caso de un tractor que no se tenía que inscribir, pero se llegaba a inscribir y inscribían de forma provisoria. Los vehículos que no tienen aptitud registral, si de todas formas yo llego a inscribir, ¿me los inscriben de forma provisoria siempre o...? Y es que no es un acto inscribible, ¿sí? Lo vas a llevar a inscribir, pero no tiene aptitud registral, por lo tanto... Claro, pero si pasara por equivocación, supongamos. No, por equivocación no te lo van a inscribir, ¿sí? En el registro tienen claro lo que es cuando llegó el tractor agrícola, inscripción provisoria, ¿sí? Y eso fue cuando recién entró en vigencia la ley. Digo, no te van a inscribir, porque... Hasta fue una anécdota Se tiene muy particular, claro, ¿no? Como algo que pasa. se tiene muy claro lo que tiene aptitud registral. El registrador cuando califica, ya, si no ve que no tiene aptitud, te lo va, ¿sí? No es un acto inscribible. No puede ingresar al registro, porque solo se inscriben los vehículos que tienen aptitud registral. Eso es claro. Y ahora estos autitos, estos eléctricos que no tienen aptitud registral. Profe, una pregunta. Yo lo estaba leyendo. Los embargos, cuando no está inscrito el título, dijimos que fijan la sede, ¿puede ser? Sí. Pero no abren matrícula. El embargo en el registro de vehículos automotores no abre matrícula. Abre los del numeral A y H, del 25. No, el H no. El H es la reserva de prioridad y la reserva de prioridad no abre matrícula. Abren los del A y el certificado de resultancias de auto y los testimonios. Está perfecto. Abren si contienen todos los elementos del artículo 20 del decreto 99/98. Bien, gracias. Las sentencias de ejecutoriadas de prescripción adquisitiva también abren matrícula, ¿no? Las sentencias ejecutoriadas de prescripción adquisitiva están en el numeral. Vamos a buscarlo porque ahora... ¿F puede ser? F. Por lo tanto, ¿qué pasa con ellas si están en el F? O capaz que me equivoqué. No, en el F no, perdón. No me acuerdo si era el C o alguno de esos. Tenía entendido que habría, pero capaz que me confundí. Acá están en el B, es lo que recién les dije. Que abre matrícula. Sí, no, mira, abren matrícula si contienen todos los elementos que menciona el artículo 20 del decreto 99/98. ¿Sí? Pensé que me decías las demandas ahora cuando me dijiste, pensé que era... Me confundí de numeral, de literal. La sentencia, ¿sí? Gracias. Si contiene todos los elementos, que a veces es difícil que contenga todo porque es exhaustivo, es como el 20 para automotores, es como el 9 para inmuebles, ¿sí?
el vehículo tiene que tener todos esos datos identificatorios que establece el 20 del decreto, individualización de las partes, la proporción que a cada titular le corresponde en el dominio. Todo eso sí, a veces los testimonios de sentencias de prescripción adquisitiva no lo contienen, por lo tanto, esa prescripción adquisitiva sobre ese vehículo automotor va a ingresar al registro y si no contiene, no abre matrícula. ¿Sí? Bárbaro. Eso lo establece el artículo 21 del decreto 99/98. Habla de las sentencias y de los certificados de resultancias de auto. ¿Alguna duda más? Profe, una consulta. Sí, cariño. Luego del 1 de mayo del 98, para inscribir las prendas, antes se tiene que inscribir el título, ¿verdad? En el Registro Nacional de Vehículos Automotores, ¿sí? Sí. Luego del 1 de mayo del 98, se controla el tracto sucesivo. Entonces, para inscribir la prenda, hay que inscribir el título. Como tú bien dijiste. Antes del 98 puede ser porque se inscribían las prendas sin inscribir título. Y puede ser que hoy tengamos vigente también una prenda inscrita antes del 98 sola, ¿sí? Sin que haya título inscrito. Pero luego del 1 de mayo del 98 solo se inscribe si inscribimos el título, porque se controla el tracto sucesivo. Bien, y ahí eran distintos registros, ¿verdad? Para, distintos registros para qué, Karina. Después del 1 de mayo del 98, ahí como que me mareé un poco. La prenda se escribe en el registro de prendas y el título, ahí me retiré. La prenda sobre un vehículo automotor, por eso les digo, tenemos que tener todo bien claro. La prenda de un vehículo automotor se inscribe, ¿sí?, en el Registro Nacional de Vehículos Automotores. La prenda que vos constituís sobre un vehículo automotor que tiene aptitud registral va al Registro Nacional de Vehículos Automotores. Y eso lo establece el artículo 31 de la ley, que te dice, que está en base de prendas sin desplazamiento, pero te dice, las prendas de vehículos automotores, los endosos, ampliaciones, reinscripciones y cancelaciones solo se inscribirán en el Registro Nacional de Vehículos Automotores, ¿sí? Pasan las prendas de vehículos con aptitud registral al Registro Nacional de Vehículos Automotores para tener todo el historial jurídico del vehículo automotor. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias, profe, me había entreverado. Ahí está. Automotor con aptitud registral, todo se inscribe, sí, las prendas también en el Registro Nacional de Vehículos Automotores. Y tenemos en el 25 que nos dice la inscripción, ¿sí? En el 25, el literal A, actos inscribibles en automotoras, prendas sin desplazamiento de tenencia. ¿Sí? O sea, si tiene aptitud registral, la prenda se inscribe en el Registro Nacional de Vehículos Automotores. Y es fundamental, sí, yo les vuelvo a insistir, que puedan diferenciar eso, ¿sí? ¿Qué se inscribe en un registro? ¿Qué se inscribe en otro registro? Si se puede solicitar reserva, si no se puede solicitar. Eso tenerlo presente, ¿sí? Tener muy presente que en prendas, en el Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento y en el Registro Nacional de Aeronaves, no se puede solicitar reserva de prioridad, ¿sí? Vamos al artículo 55 de la ley, inciso primero, y ahí no encontramos estos registros. Por lo tanto, no se pueden inscribir. Y tampoco lo vimos como acto inscribible, ¿sí?, en el 31, ni tampoco, ¿sí?, en los actos del Código Aeronáutico de transferencias de aeronaves que pasan, ¿sí?, al Registro Nacional de Aeronaves. Entonces, digo, hay cosas como que las tienen que tener claras para poder después
resolver. Los casos no son difíciles, pero hay que leer la letra y tenerlo claro. Otra pregunta tengo. En el caso de un embargo de un 0 kilómetro, porque habíamos dicho en la clase práctica que el 0 kilómetro, cuando compro un 0 kilómetro, el título se va a inscribir donde empadroné el vehículo por primera vez. No importa si se reempadronó en otro departamento, ¿no? Bueno, si adquirimos un vehículo 0 kilómetro, el registro Sí. competente es el del lugar donde está empadronado. ¿Sí? ¿Pero donde está empadronado en la actualidad o donde se empadronó por primera vez? Un 0 kilómetro tendría, porque si no, ya después es una compraventa de un vehículo usado, Romina. Un 0 kilómetro tendrías que hacerle dentro del año el título, ¿sí? Entonces, podría... No, pero yo lo que yo tengo anotado acá, que parece que está bien, es, yo compro en Montevideo y lo empadrono en Montevideo, y después se me antoja cambiarlo, empadronarlo en Canelones. Tengo que inscribirlo en Montevideo. No, si es un 0 kilómetro, es el lugar donde está actualmente empadronado. Entonces lo anoté mal. No. ¿Sí? Donde está 0 kilómetros, donde está actualmente empadronado. O sea, que si después lo empadrono en otro lado y lo quiero inscribir el título... Romina, si lo compras 0 kilómetros para sacarlo de la automotora, tenés que empadronarlo, ¿sí? Para poder circular, sí, a mí también me parece vale bien. Para poder circular, ¿sí? Tenés que primero empadronarlo. Sí. Se podría dar el caso porque se puede dar, si en ese 0 kilómetros vos le vas a hacer el título. Le dijimos, no frecuente, pero si le hacemos el título, que nosotros tenemos que asesorar a nuestros clientes que cuando compran un vehículo 0 kilómetros hagan el título, lo sacás de la automotora, lo llevas a la intendencia, lo empadronás. Lo empadronás en Montevideo. Sí. Pero un 0 kilómetro, ¿sí? Si le vas a hacer el título para que sea 0 kilómetros, ese título te lo tendrás que hacer dentro del año. Y si vos no le haces título y lo vendés dentro de 2 años, ya no es un 0 kilómetro, sino que es una primera inscripción de vehículo usado. Ah, está. Sí. Pero podría darse el caso excepcional, que dentro de un mes lo adquirís, y dentro del mes, ¿sí? La automotora, bueno, lo empadronaste en Montevideo para sacarlo, sí, para empadronarlo, y después decidís, bueno, que lo vas a empadronar porque vivís en Colonia. ¿Sí? Eso en cuestión de un mes, ponele. Ahí el registro competente para inscribir el título, ¿sí?, de propiedad de ese vehículo 0 kilómetros es donde está actualmente empadronado. Perfecto. Va a ser Colonia, ¿sí? Y ahí vas a tener que presentar un certificado, ¿sí?, de subsidio al registro, pero eso no lo quiero marear. Está perfecto, había entendido mal. Había entendido que se inscribía, si quería hacer título de un 0 kilómetros, se inscribía en el lugar donde lo empadroné por primera vez. No. Siempre es donde está actualmente empadronado. Gracias. Que podría suceder, digo, no podemos decir nunca que no puede suceder, que uno lo adquiera, al 0 kilómetros le vaya a hacer título, bueno, y lo empadrone en otra intendencia. ¿Sí? Claro. Por algo dice, bueno, si la libreta tiene más de 3 meses de vida, pero es donde está actualmente empadronado. Bien, gracias. Y eso también, diferenciar las 3 situaciones, cuando es un 0 kilómetro, cuando es una primera inscripción de vehículo usado o cuando es una ulterior inscripción, tenerlo claro. Para la parte práctica, ¿sí? Profe, en el caso que sea vehículo usado sin título inscripto, en ese caso, ¿dónde hay que registrarlo? Donde está actualmente empadronado. Claro, me confunde con el vehículo 0 kilómetros, que es donde está actualmente también empadronado, ¿verdad? Donde está actualmente, sí. A veces digo, capaz que en un 0 kilómetros si le vas a hacer el título es más difícil. Nada es imposible, todo puede suceder, si la casuística es mucha. Pero los dos son donde están actualmente empadronados. Ese es el registro competente para llevar a inscribir, ¿sí?, esa primera compraventa de vehículo usado o esa compraventa de un vehículo 0 kilómetros.
profe, dijo, hace un rato dijo que, voy a ver si lo noté bien, capaz que no, que las prendas sin desplazamiento de las aeronaves, o sea, no tienen reserva de prioridad, ¿verdad? O sea, no No aplica. se prevé, el artículo perfecto. 55 no prevé que se pueda inscribir una reserva de prioridad. Y nosotros cuando, por eso ustedes tienen que tener muy claro, cuando vimos prendas sin desplazamiento, artículo 31, solo se inscriben en ese registro de prendas sin desplazamiento las prendas, ¿sí?, que pueden tener por objeto cualquier bien siempre que se pueda identificar. Y también pueden tener por objeto los automotores que menciona, ¿sí?, los vehículos que menciona el 26. Cuando constituyo una prenda, ¿sí?, sobre vehículos del 26 o sobre cualquier bien que pueda ser identificable, va al Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento. Y después se van a inscribir los créditos de uso. Esos son los dos actos que se inscriben. Aparte de eso, se inscriben los actos modificativos de las prendas y de los créditos de uso y los actos extintivos. Entonces, si se te menciona, no sé, que se va a inscribir en el registro de prendas sin desplazamiento una permuta, ¿sí?, de un tractor, sabes que no es un acto inscribible porque solo se inscriben prendas sin desplazamiento fundamental, ¿sí?, y crédito de uso. ¿Sí, Natalie? Sí, profe, gracias. Patricia, te veo por ahí. Estoy acá muy atenta. Bueno, ¿cómo vas, Patricia? Voy a empezar ahora, sinceramente. Por razones laborales no he podido tocar nada. Me pedí mañana libre, así que mañana todo el día. Bueno, no sé si no tienen ninguna duda. Si no tienen ninguna duda, vamos a dejar la clase acá. Les van a quedar, ¿sí?, así se ponen las pilas y se ponen a estudiar para no empezar con registro de datos personales, que es también un tema que es muy importante, que es el que sigue. Y bueno, nos vemos el martes. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Entonces el martes Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, una consulta. Sí, Karina. Para solicitarle la constancia de haber rendido parcial, ¿se le envía un mail por EVA? No, me mandaron, sí, me mandan mail por EVA o me mandan un correo y yo los pongo. Lo que les voy a pedir es que me lo envíen todo, porque después estoy una semana pidiendo constancias en Vedelía, porque los que pidieron primero me mandan mensajes porque en Vedelía no están. Entonces que de repente me pidan ya el jueves, ¿sí?, ya me manden que quieren constancias, así yo el viernes o el lunes las envío a Vedelía y mando todo junto. ¿Por dónde se la enviamos que justo se me cortó? Por plataforma, si querés, o al mail, Karina. Bien, gracias, profe. Ya te pongo igual. Y te anoto. Gracias. Karina. Yo también necesito, profe. Eduquiza. Yo ya a los anteriores los tengo y a veces no me piden, pero los mando, a los que ya pidieron la primera vez, los mando a todos. Gracias, profe. Anoté, a las dos. Así que bueno, que tengan mucha suerte. Y cualquier duda nos escriben. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias, chao. Chao, hasta el Gracias. jueves. Gracias. Hasta el jueves.